Gracias a nuestro Dios por la oportunidad de volvernos a ver. ¿Cuántos teníamos frío esta mañana? Mucho frío y mucha lluvia. Y esta semana Dios nos ha bendecido con una temperatura fría. Gracias a nuestro Dios que estamos aquí. Gracias por la oportunidad de volvernos a ver. Hoy, hermanos, vamos a recordar. Hay un refrán, no sé si usted lo conozca, que dicen que recordar, ¿qué? Es vivir, recordar es vivir. ¿Usted recuerda cuándo fue la última vez que se enojó? ¿Hace mucho tiempo o hace poquito? Si usted me preguntara a mí, no necesito recordar. ¿Cuántos hace muy poco tiempo se enojaron? El día de ayer yo tenía una cita con una persona a las 3 de la tarde. Esta persona llegó a las 3:37 de la tarde y llegó enojada. Bueno, yo estaba un poco molesto, que yo creo molesto es menos que enojado, porque ya tenía tiempo esperándolo. Y luego llega él y sí, se miraba su rostro que estaba enojado. Y le digo, ¿qué fue lo que pasó? Dice, es que no sabes que hay mucho tráfico, yo estoy cansado de vivir en esta ciudad. Y llegó pues enojado. Le dije, no te preocupes, no te enojes. Le dije, como quiera, pues hay cosas que uno tiene control y otras cosas que uno no tiene control. Yo le estaba dando el consejo a él, pero a la misma vez me lo estaba aplicando a mí, porque yo estaba molesto, yo estaba a punto también de decirle algo. Si él hubiera llegado bien contento, tal vez yo le hubiera dicho, ¿qué pasó? ¿No tienes reloj? ¿Qué te pasó? ¿Cuándo es la última vez que lo hicieron enojar o que usted se enojó? ¿Alguna vez usted se ha enojado solo? La última vez que me enojé solo tiene como unas 2 semanas. Regularmente yo voy a una ferretería, hago una lista de mis cosas que necesito y agarro mi carrito. Bueno, yo llené mi carro de cosas que necesitaba para mi trabajo y había una línea como de unas 10 personas para pagar. Y siempre yo me formo en la línea de los contratistas, que supuestamente es más rápido. Cuando faltaban 2 personas para que yo pasara, empecé a buscar en mi bolsillo mi cartera, mi wallet. ¿Y qué creen? No la llevaba. Me enojé solo. Y luego dije, voy a decirle a la cajera que por favor voy a dejar aquí el carrito, porque ya estuve más de media hora buscando las cosas, más lo que he estado aquí en la línea. Y me dice, sí, no se preocupe, aquí se va a quedar. Dije, seguro dejé la cartera en el carro. No estaba en el carro. Y luego fui a la casa. Tráfico. Regresé y cuando regresé el carrito ya no estaba. Donde lo dejé ya las cosas las habían acomodado otra vez. Me enojé yo solo. ¿Cuántas veces usted se ha enojado solo? ¿Cuántas veces usted se ha enojado con los demás? En ocasiones porque usted tiene la razón, en ocasiones no la tiene. Así somos nosotros. Pero ¿qué tal esta pregunta? ¿Cuántas veces usted se ha enojado con Dios? Estamos en la iglesia y esa es una pregunta fuerte, ¿verdad? Tal vez yo diga, no, hermano, yo con Dios no me enojo, me puedo enojar conmigo mismo o con los hermanos o con otras personas, pero con Dios no. Hoy vamos a estudiar juntos la palabra de nuestro Dios, donde un profeta se enojó con nuestro Dios. Y acuérdense que los profetas eran las personas que nuestro Dios los usaba para que ellos hablaran con los reyes y con el pueblo de Dios. Un profeta. Yo estoy bien seguro que usted ya sabe de qué profeta vamos a hablar. Este profeta siempre, hasta los niños, cuando ponen un pez muy grandote, ¿qué dicen?
es Jonás. ¿Recuerdan ustedes Jonás? Nuestro Dios lo mandó a Nínive, una ciudad muy grande, a predicar porque esa ciudad estaban haciendo cosas muy feas que a nuestro Dios ni a nadie, de acuerdo a las leyes, estaba bien lo que ellos estaban haciendo. Entonces Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive y tienes que predicarles a ellos. Diles que si no se arrepienten, en 40 días voy a destruir la ciudad. Yo creo que cualquiera de nosotros, hermanos y hermanas, podríamos predicar ese sermón que Jonás predicó. Solamente se paraba en las esquinas y les decía, si en 40 días ustedes no se arrepienten, Dios los va a destruir. Y Jonás, yo creo que estaba sintiendo cuando les decía, si en 40 días no se arrepienten, él decía, ojalá que no se arrepientan, para que Dios los destruya. ¿Cuántas veces usted cuando está enojado con alguien piensa o dice que le caiga un rayo? Y a veces aunque no esté lloviendo. Jonás, ese era su sermón. Caminaba y gritaba, si en 40 días no se arrepienten, Dios va a destruir la ciudad. Y vamos a ver por qué Jonás se enojó. Y se enojó mucho. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Jonás, el capítulo 3. Vamos a leer los versos 9 y 10 y luego entramos al capítulo 4. Después de que el profeta Jonás va y el profeta Jonás predica a la ciudad diciéndoles que si no se arrepienten en 40 días va a destruir la ciudad nuestro Dios. El rey lo que hace a toda la ciudad, se vistieron de cilicio y dijeron, ahora todos vamos a ayunar a ver si nuestro Dios se arrepiente y tiene misericordia de nosotros. Hermanos, ayunaron hasta los animales. Hubo un decreto que ni los animales iban a comer, no comieron. Las palabras del rey fueron estas. Jonás capítulo 3, verso 9. Dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Nuestro Dios perdonó a la ciudad. Pero vamos a ver Jonás, ¿qué fue lo que hizo? Capítulo 4, verso 1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y ¿qué hizo? Y se enojó. La palabra apesadumbró es disgustar. Jonás se disgustó en gran manera y se enojó, se puso muy enojado. ¿Por qué Jonás se enojó? El enojo de Jonás fue porque nuestro Dios perdonó a la ciudad. Jonás quería que destruyera a la ciudad. Seguro él se imaginaba como Sodoma y Gomorra que cayera mucho fuego del cielo, pero nuestro Dios la perdonó. Y Jonás se enojó. Vamos a ver en el verso 2. Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, no es lo que yo decía, estando aún en mi tierra, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Oró a Jehová
Jonás estaba muy enojado y oró a Jehová. ¿Usted alguna vez ha orado a nuestro Dios enojado? ¿Se puede orar enojado? Yo cuando estoy enojado no oro a nuestro Dios. Jonás estaba muy enojado y oró a nuestro Dios, y esa fue una oración de reclamo, no fue una oración: Señor, gracias porque los perdonaste. Dijo: por eso yo me fui y huí a Tarsis, no me vine para acá, porque yo sabía que tú los ibas a perdonar, porque eres un Dios misericordioso. Eres tardo para la ira y grande en misericordia. Jonás en su oración le estaba reclamando a nuestro Dios. Verso 3, sigue la oración. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Oiga nomás a Jonás, súper enojado, orando a nuestro Dios porque le quite la vida mejor. Dice: para mí es mejor que me muera, Dios. ¿Por qué? Porque las cosas no salieron como yo quería. Yo quería que destruyeras esta ciudad porque ellos son malos y se los merecían. Jonás estaba muy enojado. ¿Ustedes piensan que está bien que uno en una oración le pidamos a nuestro Dios que nos quite la vida? No. Jonás lo estaba haciendo. Jonás estaba muy enojado. Verso 4. Esta es la respuesta de nuestro Dios a la oración de Jonás. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería a la ciudad. Jonás se fue de allí y tenía una sombra y estaba viendo de arriba a ver qué pasaba con la ciudad. Nuestro Dios ya le había dicho que le iba a perdonar. Pero Jonás, tal vez en su forma de pensar, diría: tal vez Dios hace caso a mi oración y cambia de opinión y destruye la ciudad. Aquí me voy a sentar a ver qué es lo que sucede con la ciudad. Verso 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente. ¿Por qué? Por la calabacera. Después de que Jonás estaba en una temperatura de mucho calor, Dios preparó una calabacera y Jonás ya se le había quitado el coraje. Jonás ya estaba relajadito allí en la sombra y en la calabacera. Dice que se acontentó. Ya no estaba enojado Jonás. Verso 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera. ¿Y qué le pasó? Y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Estaba bien contento cuando estaba en un confort, en la sombra, pero al siguiente día que salió el sol y el gusano devoró la calabacera y estaba el calor bien fuerte y le pegaba en la cara, empezó otra vez a enojarse Jonás y decía: mejor es que yo me muera. Se sentía enojado. Estaba enojado con nuestro Dios porque la calabacera
ya la había destruido y hacía mucho calor. Y no había hecho Dios lo que Jonás quería. Verso 9. Entonces, esta es la respuesta de nuestro Dios a Jonás. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Fue una lección para Jonás que nuestro Dios le dio. Le dijo: ¿por qué tú te enojas tanto por la calabacera si tú no trabajaste por ella? Dijo: ¿no tendré yo misericordia de toda esa gente allá? Hermanos, a lo largo de la Biblia no registra que una ciudad se hayan arrepentido todos. Nínive fueron más de 120,000 personas. Dios no los destruyó. Pero Jonás, los pensamientos de hombre, eran unas personas malas, sí. Esas personas eran asesinas, eran muy malas. Pero nuestro Dios, cuando vio que ellos se arrepintieron, nuestro Dios los perdonó. Enojados con Dios. ¿Alguna vez usted se ha enojado con Dios? Una historia de la vida real. Estábamos en México limpiando el terreno de la iglesia, varios hermanos. Y hay muchas piedras ahí. Algún hermano levantó una piedra y le picó una alacrán. ¿Quién no sabe lo que es un alacrán? En algunos lugares les llaman como escorpión, algo así. Hermano, esos pican bien feo. Duele mucho. Bueno, al hermano le picó en un dedo. Inmediatamente los demás hermanos: hermano, vamos a llevarlo al doctor, que lo inyecten, que le pongan un suero antilacrán para que no pase nada. El hermano dijo: no me va a pasar nada porque yo estoy trabajando en el terreno de la iglesia. Ese alacrán no me va a hacer nada. Y le decíamos: hermano, tenemos que llevarlo al doctor porque esa alacrán es muy peligrosa. A mí no me va a pasar nada, yo estoy en el terreno de la iglesia y esa alacrán no me va a hacer nada. Pasó el tiempo. Después de 2 horas se empieza uno como a entumir, ya no puede hablar. Empieza a sentir muy entumida la boca y se siente muy grande la cabeza. Y enseguida uno empieza como a querer vomitar, y si no recibe atención médica se muere. Lo tuvimos que llevar. El hermano, como podía, iba peleando con nosotros y decía que Dios lo iba a curar. Lo llevamos, el doctor nos regañó a nosotros, dijo: ¿por qué lo traen hasta ahorita? No, pues que no quería venir. Dijo: no, ahorita le pusieron el medicamento. A los 2 días fuimos a visitar al hermano y dijo: ya no vengan a mi casa. ¿Por qué? Dice: yo ya no soy su hermano, ni tampoco yo soy hijo de Dios, porque yo le creí a Dios y le pedí a Dios que me sanara y que ese alacrán no me iba a hacer nada, y por poco me mata. Estoy muy enojado con Dios. No vuelvo a la iglesia, decía. Enojado con Dios.
Hablamos con él mucho y después del tiempo el hermano regresó. Pero decía, nunca le voy a perdonar a Dios lo que me hizo. Y le dije, hermano, Dios es soberano, Dios es el dueño de todo el mundo y de todas las cosas. Quien tienes que pedirle perdón eres tú a Dios por estar pensando esas cosas. Trabajando en un complejo de apartamentos aquí, había una persona que yo invité a la iglesia. Y me decía, hermano, si Dios me deja aquí, en este país, yo voy a seguir yendo a la iglesia, voy a tener una cita de inmigración en 6 meses. Pero si el juez me dice que me vaya, que me regrese a mi país o me deportan, yo no me vuelvo a parar en una iglesia. Yo ya le pedí a Dios que yo le voy a servir aquí nada más. Le dije, hermano, un verdadero cristiano no es así. La voluntad de Dios la tienes que aceptar. Si Dios no permite que te quedes aquí, a donde quiera que tú vayas, tienes que servirle a nuestro Dios. Y en ocasiones a veces no es Dios, somos nosotros que nos metemos en problemas y pensamos que es Dios o le echamos la culpa a nuestro Dios. Una persona que conozco le dio diabetes y estaba bien enojado. Dios no me cuidó para que no me diera la diabetes. Le digo, ¿qué te dijo el doctor? Pues me dijo que puede ser por herencia o porque como y esto y esto y esto y esto. Dijo, pues me da hambre, tengo que comer y me gustan mucho las Coca-Colas. Le dije, no le eches la culpa a Dios, esa culpa es tuya. En ocasiones usted y yo tenemos nosotros la culpa. Pero le echamos la culpa a nuestro Dios y nos enojamos. Nuestro Dios no quiere que seamos así. Decía el canto que nuestra oración debe ser que nosotros debemos ser más como nuestro Señor Jesucristo. El cristiano debe de aceptar la voluntad de Dios. ¿Recuerdan ustedes el Padre Nuestro que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y lo dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Hágase tu voluntad, la voluntad de nuestro Dios. Usted y yo debemos aceptarla. Unos hombres que anduvieron con nuestro Señor Jesucristo, 2 de sus discípulos, uno llamado Jacobo y otro llamado Juan. Nuestro Señor Jesucristo los mandó a predicar y no les abrían la puerta a ellos. Esta semana pasada tocaron a mi puerta 2 señoras y llevaban una Biblia. Y yo abrí así la cortina y vi las señoras allí y tenían la Biblia. Bueno, y ustedes ya se imaginan quién sería. Entonces, a los discípulos los mandaron así. No les abrían. ¿Y saben cuáles fueron sus palabras? Vamos a verlo rápidamente. Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Versos 51 al 56. Lucas capítulo 9, verso 51 dice así: Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ponga atención en y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Verso 53. Mas no le recibieron porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Verso 53. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor,
¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y qué? Y los consuma. No nos abren la puerta, no nos reciben. Señor, vamos a orar para que caiga fuego del cielo y los consuma a ellos porque son malos, no nos quieren atender. Y nosotros venimos de parte de Dios. ¿Por qué? Y la respuesta, ¿cuál fue la respuesta de nuestro Dios? Verso 50 y qué, ¿en cuál vamos? 54, viendo esto sus discípulos, verso 55. Entonces volviéndose él, lo reprendió diciendo: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino que para salvarlas. Les dieron una regañada buena. Que les dijeron: ¿por qué ustedes están pensando eso? ¿Ustedes de qué espíritu son? Si ustedes están para predicar, para salvar a las almas, no para destruirlas. El cristiano de este tiempo, usted y yo, dicen los estudios que han sacado los científicos que en el tiempo de frío, que es en este tiempo, las personas se enojan menos, que son más tranquilas, y que en el tiempo de calor las personas se enojan más. Eso es lo que ellos dicen, y yo en ocasiones lo he comprobado conmigo mismo. Probablemente me enoje un 10% menos en esta temporada que en la temporada de calor. O sea que la temporada de frío ayuda a que uno esté más relajado. El Hijo de Dios, usted y yo debemos de ser personas, cristianos, que debemos de aceptar la voluntad de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, allá en el libro de Juan, el capítulo 16, el verso 33, les dijo estas palabras: en el mundo tendréis aflicciones, pero ¿qué dice? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay unos muchachos que nos deben de servir de ejemplo a usted y a mí, que somos cristianos y que aceptamos la voluntad de Dios. ¿Recuerdan ustedes a Sadrach, Mesach y Abednego? El rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua muy grande y dijo: el que no lo adore, lo vamos a poner en un horno de fuego ardiendo. Todos lo tienen que hacer. Y el rey conocía a estos muchachos y estos muchachos dijeron que no. Y los llevaron ante el rey. Y ellos le dijeron: sepa, oh rey, que nosotros no vamos a adorar su estatua, porque nuestro Dios nos puede librar de ese horno de fuego. Y luego el versículo siguiente dice: pero si no lo hace, como quiera nosotros no adoramos su estatua. Si nuestro Dios no los salvaba del horno de fuego, como quiera ellos no la iban a adorar la estatua. Daniel capítulo 3 versos 16 al 18. Termino con esto. A lo largo de nuestra vida cristiana, si usted no ha tenido o tal vez tenga el humano, el cristiano y las personas que no son cristianas, manejamos en las mismas carreteras. Algunas personas se enojan porque llueve, otras personas se enojan porque no llueve. Otras se enojan cuando hace frío y otras se enojan cuando hace calor. Otras se enojan porque comen mucho y otras porque no comen.
el humano es así, pero el Hijo de Dios, nosotros tenemos sabiduría de lo alto, tenemos la Biblia para usted y yo saber manejar, saber nosotros cada problema de nuestra vida, cómo resolverlo de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Ponernos en oración y así nuestro Dios esperar su respuesta y esperar la voluntad de nuestro Dios. En la Biblia tenemos ejemplos muy claros de hombres como Jonás que se enojaron cuando no lo tenían que hacer. Pero tenemos ejemplos muy claros como estos muchachos que ellos, no importa la situación, se mantuvieron en el camino de Dios. Un cristiano obediente, un cristiano con problemas, un cristiano agarrado de la mano de Dios, no importa qué problemas haya. El ejemplo lo tenemos de Job. Sufrió mucho. Job sufrió muchísimo, pero él nunca renegó de su fe. Después de que había perdido todo, después de que estaba enfermo, después de que se rascaba con una teja, esa enfermedad que tenía y estaba en cenizas, después de que su mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete, él dijo estas palabras: desnudo salí del vientre de mi madre y así me voy a morir. Dice, Dios me dio y Dios me lo quitó. Sea bendito el nombre de Dios. Ese fue un hombre cristiano agarrado de la mano de Dios. ¿Qué hacer usted? ¿Qué hacer yo? Hacer eso. Aceptar la voluntad de nuestro Dios y no seguir el ejemplo de Jonás. Si alguien que usted conoce no es cristiano y esa persona prospera y le va bien, gloria a Dios. Cada quien va a tener su recompensa. La envidia, el coraje no es bueno. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Solamente quiero leerles rápidamente Eclesiastés capítulo 7, verso 9. Eclesiastés capítulo 7, verso 9. Y también Proverbios 11, 23, pero Eclesiastés capítulo 7, verso 9 dice, no dejes que el enojo te haga perder la cabeza. Solo en el pecho de los necios haya lugar el enojo. Y Proverbios 11, 23 dice, los justos solo abrigarán buenos deseos. La esperanza de los impíos es el enojo. El último, Salmos 37, verso 8. Desecha la ira y el enojo, no te excites de manera alguna a hacer lo malo. Y Mateo capítulo 5, verso 45. Mateo capítulo 5, verso 45. El Dios que perdonó a Nínive, el Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia, ese Dios, cada día que sale el sol, hace que alumbre para personas buenas y para personas malas. Ese Dios hace que llueva para personas buenas y para personas malas. Y ese Dios que es grande para la ira y tardo en misericordia, está esperando que las personas malas, que las personas que no están en su camino, se arrepientan y vengan. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, ese Dios mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar.
Señor y Padre nuestro, le damos muchas gracias por su palabra, porque a través de ella nosotros aprendemos cómo vivir aquí en este mundo y qué debemos de hacer para ser salvos. Señor, hoy estudiábamos el profeta Jonás. Señor, te pedimos que nos ayudes a no seguir su ejemplo, a no ser como él. En ocasiones, Señor, cuando nuestros planes no salen como nosotros queremos o como nosotros pensamos que van a salir, nos enojamos y renegamos. Pero ayúdanos, Señor, a poner en nuestra mente y en nuestro corazón, a como dice tu palabra, a que nosotros siempre debemos de aceptar tu voluntad. Nosotros los humanos, Señor, miramos solamente hasta donde nuestros ojos alcanzan a ver. Pero tú, Señor, miras más adelante. Tú miras nuestro futuro. Tú conoces, Señor, y siempre quieres lo mejor para nosotros. Te pedimos, Señor, por nuestro carácter especial, yo por el mío, que me ayudes, Señor, a ver más ejemplos como personas de buen carácter moral son mejores cada día. Y también, Señor, nos ayudes en nuestra fe, que cada versículo que leemos de la Biblia lo entendamos y seamos, Señor, aplicarlo a nuestra vida, cómo cada día cambiar y cómo ser mejores cristianos, para que las personas de afuera miren en nosotros un poquito de ti. Señor, gracias por cada uno de nuestros hermanos que están aquí. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas. Gracias, Señor, porque les pusiste en su mente y en su corazón en esta tarde apartar el tiempo y venir a este lugar para alabar y glorificar tu nombre y escuchar tu palabra. Bendícenos, Señor, nuevamente. Señor, te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención, que nuestro Dios les bendiga. Tenemos un canto y luego nuestros hermanos nos van a despedir de este lugar.